¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de historias y anécdotas del deporte dentro de la UNAM. El día de hoy abrimos serie con una de las disciplinas más añejas que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México en su haber y en su existir, como lo es la esgrima. Luis Alberto Bolaños López, de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días. Mi estimado amigo, feliz de estar con esta disciplina deportiva que, bueno, muchos fantaseábamos, cuántos no jugamos a ser espadachines, a ser D'Artagnan, a ser uno de los mosqueteros. Pues ahora vamos a ver lo que es la disciplina y las bases en esta máxima casa de estudios, ¿no? Y tenemos un buen tributo, un homenaje a dos excelentes esgrimistas. Ahorita vamos a profundizar en ello y feliz de estar. Muchas gracias, Luis. Bienvenido. Presento a nuestros invitados. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Marco Antonio Jerónimo. Él inició su trayectoria en la esgrima al ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria número 9, Pedro de Alba, de la mano de la entrenadora Blanca Lucero. Posteriormente, como alumno de la universidad, tuvo la oportunidad de entrenar bajo la tutela de Juan Carlos Ríos, de Jorge López y de Angélica Larios. Ha participado en distintas competencias nacionales y desde el año 2019 se encuentra a cargo de los programas de extensión de esgrima de la UNAM, mismos que han ido creciendo a lo largo del tiempo y se mantienen como futuro semillero de grandes esgrimistas universitarios. Marco Jerónimo, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días Rodrigo, Luis, buenos días maestro Román, espero se encuentren muy bien. Bien. Pues muy gustoso de estar aquí para esta transmisión de historias de la esgrima en la universidad. Perfecto, Marco, muchas gracias y saludo con muchísimo gusto y me da de verdad mucho gusto darle la bienvenida a Román Gómez. Él inició su entrenamiento de esgrima en la Escuela Nacional Preparatoria número 1 con el profesor Óscar Mauro Camacho. Pronto se integró al equipo juvenil de la UNAM y participó en varios Juegos Nacionales Juveniles. Ingresó a la Facultad de Química de la UNAM para cursar la carrera de Ingeniería Química, entrenando ya en Ciudad Universitaria. Participó en los Juegos Olímpicos de México 68 y posteriormente en los Centroamericanos de Panamá, el Campeonato Mundial en Cuba y Panamericanos en Cali. Se graduó de la UNAM en el año de 1970 y obtuvo una beca para estudiar un doctorado en Londres, donde continuó practicando la esgrima. A su regreso de Inglaterra, el profesor Román Gómez continuó su actividad profesional como investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el plantel, en la unidad Iztapalapa. Pues toda una leyenda dentro de este deporte, el hecho de que haya sido olímpico mexicano en los Juegos de 1968 le da un estatus de mucha confiabilidad y respeto. Don Román Gómez, bienvenido, buenos días. Muy buenos días a todos. Les agradezco enormemente, es para mí un honor y un orgullo estar en este programa de mi querida universidad. Muchísimas gracias, don Román. Y voy a leer la semblanza de otro invitado que no nos va a acompañar en vivo, pero que sí estará presente a través de una entrevista en un video que pasaremos más adelante. Él es Carlos Emilio Calderón Ramírez, ingeniero civil por la Facultad de Ingeniería de la generación de 1965, egresado de la Escuela Nacional Preparatoria, al igual que Román, cuando la Escuela Nacional Preparatoria plantel número 1 era en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Es ingeniero de seguridad industrial y diseño estructural en Petróleos Mexicanos, quinto lugar en la Copa Martini Rossi en Nueva York, considerada como el campeonato mundial de campeones nacionales, esto en 1968, al igual que fue también primer lugar en florete en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Panamá en 1970, y al igual que Román, participó en los Juegos Olímpicos de México 68 y también tuvo participación en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Él es Carlos Emilio Calderón Ramírez y con ello, habiendo dado las respectivas y debidas presentaciones, señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos, que sea un gran programa, insisto, la esgrima de los deportes primogenios de la universidad y que ya veíamos y veremos a lo largo de esta exposición,
se empezó a practicar desde aquellos años en que la Escuela Nacional Preparatoria en sus inicios se instauró allá en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Es, me parece, Luis, junto con el atletismo y la gimnasia, de los deportes más añejos de la universidad que tiene la Universidad Nacional. Marco Jerónimo, bienvenido, que sea un excelente programa. Gracias. Pues vamos a entrar de una vez en materia. Como ya lo mencionaron, la esgrima es uno de los deportes más antiguos y lo más interesante es que, a diferencia de otros deportes que nacen pues siendo ya disciplinas deportivas, la esgrima tiene una historia enorme. Incluso hay quien afirma que la esgrima se puede remontar a la prehistoria, considerando que se trata del uso de armas blancas. Bueno, pues había uso de armas blancas antes de que existiese la escritura. Entonces, eso a veces puede resultar un poco complicado para trazar una historia de la esgrima o trazar una línea, porque en realidad muchos pueblos a lo largo del mundo y de la historia, o si no es que todos, han tenido una forma de esgrima. En el caso de México en particular, bueno, antes de México, vamos a comenzar diferenciando lo que es la esgrima o cómo se entiende la esgrima actualmente. Voy a compartir la pantalla. Y vamos a comenzar preguntándonos qué es la esgrima. Okay. La esgrima, de acuerdo con el maestro Giancarlo Torán, de la Federación Italiana de Esgrima, es hoy un deporte de oposición derivado del arte marcial del mismo nombre. El maestro Giancarlo Torán ya establece aquí una diferencia entre el deporte y el arte marcial. Y el deporte incluye 3 especialidades olímpicas, también llamadas armas: florete, espada y sable. Son 3 especialidades distintas entre sí, forman parte de nuestro deporte. Cada una tiene sus particularidades. Está regida por los reglamentos de la FIA y los reglamentos de las federaciones nacionales, y consiste esencialmente en ofender, es decir, en tocar con el arma la zona válida del oponente, y en defenderse, pues en que no te toquen, o sea, tocar sin ser tocado. Esta dinámica de tocar sin ser tocado se basa en convenciones. Esto seguramente se desarrolle mejor en un próximo programa sobre lo que es la esgrima como tal. Pero bueno, las convenciones son sobre la zona válida, reglas de convención, manera de dar los toques, etc. Bien, esta es la esgrima deportiva que tenemos actualmente. Ahora, así es como se ve la esgrima deportiva olímpica moderna, un poquito a lo mejor distinto de lo que se tiene en mente en el ideario, porque bueno, lo que se tiene en la mente es más lo que nos llega por películas, por libros, quizás referencias históricas, pero eso es una esgrima militar. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque la historia de la que vamos a hablar hoy trata justamente de este momento de la historia, este momento del desarrollo del deporte, en el que la esgrima deja de ser una disciplina deportiva, una disciplina militar, y se convierte en una disciplina deportiva. Hay antecedentes de la esgrima en México. Aquí podemos ver 4 ejemplos. Quiero decir antecedentes de la esgrima europea. Como ya lo mencionamos, hay esgrima en todos los pueblos del mundo. Por supuesto que los pueblos prehispánicos también tenían su forma de esgrima, pero estamos hablando desde luego de la esgrima europea. Aquí hay un sable de caballería, aquí hay armas más medievales, de las que trajeron los conquistadores españoles, como estas también. Aquí tenemos posiblemente una espada en un señor que fue virrey de la Nueva España. Entonces, aquí hay antecedentes de la esgrima, pero no es esgrima deportiva. No es lo que nosotros consideramos actualmente.
Estos son, perdón, estos de aquí, son los antecedentes de la esgrima deportiva en México. Tenemos el colegio militar, la sala de armas. Este colegio militar, bueno, sabemos que existía en el siglo XIX, que se hacía esgrima ahí con fines militares. También tenemos la Escuela Militar de Aspirantes, que se fundó durante la época de Porfirio Díaz, que tenía también el objetivo de formar oficiales. Entonces, hay antecedentes de esgrima orientados quizá un poco hacia el deporte, pero el fin último de utilizar, de enseñar y de utilizar esta esgrima era para el ejército. Si vamos más adelante, vemos que en esta época, en la época en la que se están inaugurando todas estas escuelas, en la que el gobierno de Porfirio Díaz está impulsando el desarrollo del ejército, ya existía la Escuela Nacional Preparatoria, que fue fundada antes por Benito Juárez. Pero de 1885 a 1901, Vidal Castañeda y Nájera, que asume la dirección de la Escuela Nacional Preparatoria en este periodo, establece las cátedras de higiene y educación y esgrima y una cátedra más de francés. Entonces, en este momento ya podemos hablar de que hay antecedentes de esgrima en la universidad. No se crea todavía la Universidad Nacional, ya está la Escuela Nacional Preparatoria y ya hay esgrima en ella. Imparte aquí clases el maestro Rafael David Padre, quien entre sus mejores alumnos tuvo al que después sería un excelente profesor, Ángel Escudero, muy conocido. Aquí está una foto de Ángel Escudero. Y el maestro David se especializó en el perfeccionamiento de valiosos esgrimistas universitarios, preparatorianos principalmente. Pero después, mientras está ocurriendo esta historia del desarrollo de la esgrima preparatoriana, va a ocurrir algo interesante. Viene un personaje muy interesante, Lucien Mérignac. Lucien Mérignac fue campeón olímpico en los Juegos Olímpicos de París en 1900. Él ganó el oro en la prueba de florete individual y llega a México para fundar la Escuela Magistral de Esgrima y Gimnasia en 1907. Él es llamado por Porfirio Díaz. ¿Por qué él? Bueno, porque él ya había fundado una escuela muy similar en Argentina. Entonces lo llaman para que haga lo mismo que hizo en Argentina. Bueno, vamos a hacer un proyecto similar aquí en México, una escuela magistral de esgrima y gimnasia para que se instruyan ahí los futuros oficiales del ejército mexicano. Aquí vemos unas fotografías de él, del archivo de la Mediateca de Lina. Aquí él está dando clase y realizando exhibiciones. Eran muy comunes las exhibiciones en esa época porque, es conocido, es sabido, se tiene la idea de que la esgrima es un deporte, digamos, aristocrático. Entonces, muchas personas de la aristocracia de la época porfiriana, pues les gusta practicar la esgrima. Ya practicaban la esgrima antes, pero lo que va a traer Lucien de Mérignac es una esgrima nueva, una esgrima con un enfoque más deportivo. Recordemos que él había ganado los Juegos Olímpicos de París en 1900. Entonces tiene un enfoque, sí, deportivo, sí orientado a lo militar, y digamos que va en este punto a ser como el parteaguas de lo que sería la esgrima deportiva. Él funda la escuela, que le encarga Porfirio Díaz fundar. Bueno, sí, funda el proyecto, realiza el proyecto, un proyecto exitoso. Aquí vemos a estos esgrimistas que eran sus alumnos. Desde luego que al ser una escuela militar o con un enfoque militar, pues no vamos a tener la presencia de mujeres en esta escuela, lo cual no implica o no significa que no se practicara la esgrima por mujeres. La esgrima había sido practicada por mujeres desde el Renacimiento. Entonces, como una práctica no deportiva, más en un sentido de recreación en los clubes de la alta sociedad europea, ya se practicaba esgrima tanto de hombres como por mujeres en clubes mixtos o clubes exclusivos de mujeres o clubes exclusivos de hombres, pero ya era practicada. El detalle aquí es que, bueno, deportivamente todavía no vamos a tener la presencia de mujeres. La va a haber,
Pero de momento, dado que es una escuela de origen de instrucción militar, bueno, no la hay. Tenemos a estos esgrimistas y es una escuela con un éxito significativo. Viene después el tema de la Revolución Mexicana, queda ahí suspendidas algunas cosas, pero logra retomarse el proyecto gracias a el profesor Camacho. El profesor Camacho, dentro del ámbito de la esgrima y particularmente dentro del ámbito de la esgrima universitaria, es una personalidad. No se puede entender el desarrollo de la esgrima universitaria sin el profesor Camacho. ¿Por qué hablamos de Lucien de Mérignac antes? Bueno, porque Lucien de Mérignac fue maestro del profesor Camacho. Entre los graduados de la Escuela Magistral de Esgrima y Gimnasia se encontraba el maestro Óscar Mauro Camacho, quien fue decano de la esgrima en la universidad. Él se gradúa de la escuela y entonces, gracias a lo que él, sus conocimientos, lo que él les enseñó, es que se puede dar este desarrollo de la esgrima dentro de la universidad. Él, en 1911, forma parte de la plantilla de profesores y en 1930 se hace cargo de facto ya digamos, de la escuela de la esgrima universitaria. Entonces es cuando empieza a haber muchos cambios y muchos progresos. Es largo el periodo en el que el maestro Camacho se dedica a la gestión de la esgrima universitaria y bueno, es muy, muy amplio lo que él hace. Como muestra, por ejemplo, en la diapositiva anterior, él había sido entrenador de los esgrimistas que participaron en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1932 y del equipo de pentatlón moderno que asistió a Berlín en el 36, a Londres en el 48, Helsinki en el 52. Y bueno, ya no hablemos de nuestros invitados, porque el profesor Camacho también fue su entrenador, de nuestros invitados que participaron en los Juegos Olímpicos del 68. Entonces esto ya nos da una idea de todo el empuje que tenía el profesor Camacho en ese entonces para la esgrima universitaria. Bueno, aquí tenemos una fotografía de lo que fue el Campeonato Nacional de Esgrima Abierto en 1968. Les adelanto que 2 de nuestros invitados aparecen en esta fotografía. Bueno, Ahí yo lo creo vemos perfectamente. creo que puedo dejar mejor a nuestros invitados que nos hablen sobre él, que ellos fueron los que convivieron con el profesor Camacho y ellos saben los que son. ¿Te parece, Marcos, si escuchamos y vemos el video que tenías preparado? Sí, yo creo que Adelante, sí por es favor. buena idea. A ver, vamos a escuchar Y ya después también le damos la palabra al maestro Román. Sí, Carlos Calderón nos va a hablar sobre sus experiencias con el maestro Camacho, pero también sus experiencias como atleta universitario y como atleta en los Juegos Olímpicos y en los campeonatos a los que asistió. Entonces, pues vamos a escucharlo. Corre video. Ahí de la preparatoria, yo entré con un compañero que era Cesario Nieto, que era el responsable del esgrima ahí en la prepa. Le llamaba el profesor Camacho, le llamaba el monitor preboste. Nosotros no conocíamos al profesor Camacho, ¿no? Pero estaba ahí Cesario Nieto y ¿qué pasó? En 1962, cuando yo entré a la prepa, había que tomar una materia estética y una deportiva. Entonces, la única que pagaba las dos era esgrima, era estética y era deportiva, porque si no había que ir a nadar a la universidad y de ahí del centro ir hasta la universidad a nadar en una lata. Entonces dije, pues aquí con esta cubro y vámonos, me metí y empecé ahí, primero dije, pues mira, voy a ver si puedo funcionar. Entonces ya empecé a caminar un poquito más. Entrando, no, bueno, en aquella época era con varas de otate. O sea, comprábamos varas de otate en las jarcierías. Entonces las cortábamos a 1,10 m y con eso era con lo que marchábamos, allí en los pasillos de la Prepa 1, junto a los murales de Diego Rivera y de Orozco.
Ujú. Ahí hacíamos, en esos pasillos hacíamos nuestros entrenamientos. Entonces fue toda una época. Era la época, yo creo que la época de preparatoria es de las más sabrosas de todos los estudiantes. Es donde Siempre. empiezas a crecer y empiezas a ver otras cosas de una manera muy diferente. Ujú. Y Cesario Nieto era vaciadísimo, es contador, no sé, pero era contador, es contador público. Y y él, para entrenar con nosotros, nos quitábamos la camiseta o la camisa, Ujú. y entonces con guante y la careta, con sable. Nos dábamos unas golpizas, qué brutos, eran verdugones, hacían unos tallones así terribles. Porque a él le gustaba golpear, entonces realmente a mí no me llamaba la atención, pero pues había que hacerlo porque era el maestro, ¿qué hacía? Ujú. Este, y ya empecé a entrenar. En el primer año prácticamente no pasó nada, pero en el segundo año ya fuimos a los campeonatos nacionales juveniles y en el tercer año yo ya fui campeón nacional, porque dos cosas, uno porque no había mucho para dónde hacerse y otro porque yo me empecé a meter un poco más. O sea, Ujú. como fue escalonado, o sea, una de las recomendaciones para los nuevos es, no importa en lo que se metan, pero vayan en escaloncitos. O sea, si quieres ser campeón olímpico de golpe, está difícil. Mi ventaja, mi hermano era mucho mejor, era mucho más elegante, mucho más suave, aprendía mucho más fácilmente. Pero yo entrenaba 6 horas diarias y todos los demás entrenaban cuando mucho 2. Entonces, evidentemente, las horas son importantes. Yo entrenaba 3 horas en la mañana, por ejemplo, ya cuando estábamos en el Centro Olímpico, y en la tarde me iba yo a Reviejejea de Independencia, a donde estaban los bomberos, y Ujú. ahí entrenaba yo con el profesor Camacho. Así. Y cuando no había nadie con quien entrenar, yo ponía mi careta, le ponía el chaquetín encima y me ponía a hacer puntería, ¿no? Cuando yo estaba en el top, yo pegaba aquí, en florete, del tamaño de unos 10 pesos aquí. Ujú. Ahí era mi golpe. O sea, entonces, ¿qué ganaba yo con eso? 15 centímetros. El otro me atacaba, yo estiraba el brazo y le pegaba 15 centímetros antes. Ujú. Y cuidaba yo mucho mi distancia. O sea, se llegaba a tanta especialidad, ¿no? Lo que sí yo aprendí es de que tenía yo que hacer, o sea, el maestro Camacho tuvo que rehacer todo su equipo. O sea, se mandó a hacer un traje, se mandó a hacer todo para poder peirar con nosotros. Ujú. El maestro Camacho, yo creo que yo le sacaba unos 20, 25 centímetros de altura. Pues era terrible, ¿eh? Terrible. O sea, no lo puedes creer de que yo ya estaba en un nivel bastante bueno. Yo creo que ya estaba muy poquito, me faltaba para llegar a lo máximo que llegué. Ujú. Y todavía me costaba mucho trabajo. Me pegaba, íbamos muy parejo. Ya cuando pasó un poco más el tiempo, ya no pudo. Pero mientras, ¿por qué? Él estuvo en Cuba y no me dijo directamente, pero parece que estuvo en varios duelos, Ujú. porque era muy enamorado del señor. Era maravilloso. Luego te platico del libro que escribió. Pero él decía, es decir, eso de la esgrima es tocar y no ser tocado, pero, pero en realidad, o sea, porque en un duelo no sé qué importa si tú lo picas y te van a picar a ti. Ajá. Entonces, la manera de pensar de su esgrima era que no te toque. Punto. Así. ¿Por qué? Porque, ¿cómo te diré? Ese es el trabajo sobrecargado que no se hay ahora. O sea, ahorita es, ¿quién tuvo la razón? ¡Racatán! ¿Quién sabe qué pasó? Pero ganó él. Ya, se acabó. En Ajá. la realidad, dos muertos. En la realidad, dos muertos hay. Ujú. En la realidad. O dos cortados con un sablazo aquí. Ujú. Entonces, lo que él hacía es, no, tienes que cubrir mucho más. Entonces, yo me acuerdo, en aquella época, por ahí tenía yo una foto por ahí perdida, en un campeonato juvenil, en donde paré cuarta y le doy el golpe cubriéndome con el brazo, su hoja, para pegarle. Entonces, eso no se veía.
Eso no se manejaba. Y ahorita mucho menos, mucho menos. O sea, el entrenamiento que daba él era tocar y que no te toquen. ¿Sí? No hay manera de que es que le gané en tiempo. No, 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 no. Ganar en tiempo es morir. Entonces, la manera de entrenar de él era muy diferente de la que se manejó. Muy diferente. Ahora se vuelve más efectista, se vuelve más jugar a la ventaja, al score. Para él no existía eso. Para él no existía. O sea, cada toque era último, era uno. Entonces se aprende muy diferente de esa manera de enseñar a como ahora se maneja en todo el mundo, ¿eh? No estoy hablando aquí, estoy hablando a nivel mundial. Sí, así es. Y una vez ya que él estaba entrenando con nosotros, él nos daba clase y luego tiraba con nosotros y nos llevó a un nivel muy bueno. Yo creo que si lo vemos en retrospectiva, es el mejor maestro que he tenido de todas las materias, de todas. Era otra manera de pensar, precisamente porque yo creo que había estado muy cerquita de pelarse, porque, o sea, un duelo te puede tocar. Aparte, a él lo metieron a la cárcel en San Juan de Ulúa y se escapó. O sea, para que veas el tipo de gente que era. Ajá. Estuvo en la cárcel en San Juan de Ulúa porque por la revolución de una de tantas revoluciones que hubo aquí. Entonces escapó de ahí y se fue a Cuba, y ahí en Cuba estuvo viviendo unos años, 3 o 4 años, ya después regresó. Escribí un libro que se llamaba La Tierra está sedienta. No lo tengo, nunca lo pude leer, quién sabe dónde estará. Se habrá perdido. Creo que estaba no manuscrito, pero todo estaba por ahí, sepa Dios. Pero lo que sí me acuerdo es que al principio decía, la tierra está sedienta. Sedienta del agua que germine la simiente. Sedienta del sudor del campesino que la siembre. Sedienta de paz y de justicia. La tierra está sedienta de sangre de Caínes. La tierra está sedienta de sangre de traidores. La tierra está sedienta de sangre de mentidos mártires, no, de fallidos mártires y mentidos redentores. ¡Ay, güero! Impresionante. Todo esto es para platicarte un poquito de lo que fue el profesor Camacho. Sí. Era un tipo de los que no hay, ¿no? O sea, interesantísimo. Híjole, qué bárbaro, qué historia la que acabamos de escuchar en voz de Carlos Emilio Calderón Ramírez. Y a mí me encantaría escuchar ahora a Román Gómez y que nos comparta la experiencia también que tuvo al lado de un profesor como él, de un compañero como Carlos, y el hecho de haber ido escalando, como decía Carlos, peldaño a peldaño, desde sus inicios hasta llegar a unos Juegos Olímpicos, Román. Te queremos escuchar, por favor. Bueno, pues muy interesante la plática de Carlos, con mucha emoción platica sobre el profesor Camacho. En realidad, yo igualmente que él empecé tomando esgrima en la preparatoria. Yo tenía cierto interés en la esgrima porque había escuchado por ahí en el radio la participación de Pilar Roldán en los Juegos Olímpicos de Roma, siendo yo un niño. Y después del pentatlón moderno había un capitán Almada que era famoso y era buen esgrimista. Después lo conocimos ya en competencia. Y pues iniciamos con el profesor Camacho. Igualmente yo empezamos con una vara. Yo me compré mi florete pronto y vinieron las competencias internas de la prepa. Fuimos junto con Carlos y Gustavo Chapela, aunque ellos eran un año mayor que yo, un año adelante. Fuimos a Puebla, mi primera competencia. Ellos habían estado antes. Creo que ganamos la medalla. Creo que Gustavo ganó la medalla de oro, algo así. Y así nos iniciamos en una serie de competencias, siempre con el profesor Camacho, como decía Carlos, nos daba las clases en los pasillos. Los domingos, y aquí quiero comentar algo, había una sesión de
de asaltos, tiramos esgrima, y a la cual él invitaba a los antiguos esgrimistas de la universidad. Recuerdo a un muchacho muy buen esgrimista, con un estilo muy bonito, Carlos Nájera, y había varios esgrimistas universitarios que acudían los domingos ahí a la preparatoria. Cabe mencionar que en esa época, ya en los 60, había muy pocas salas de esgrima en la Ciudad de México, como que habían desaparecido. Había algo incluso fuimos ahí a una competencia, creo que se llama el Capitán Meraz, poco después desapareció. Y en los clubes deportivos, en el junior había algo un poco, pero no había una actividad importante. La mayor parte de la actividad esgrimística estaba en las salas, bueno, en la universidad, en la preparatoria, y algo en el Politécnico. Con el tiempo, o sea, después de los juegos que fuimos también con Carlos Calderón y Gustavo Chapela a los Juegos Centroamericanos a Puerto Rico, pues nos trajimos medallas por equipo de plata y cobre en florete y sable. No recuerdo individual cómo quedamos ahí, la verdad. Tendría yo que ver algunos archivos, pero no los tengo a la mano. Hay que mencionar que hubo un impulso muy importante al deporte en México después del 60, de esa época, que se nombra a México como sede de la Olimpiada, y en los años posteriores hay independientemente que traen muchos maestros de todas las disciplinas, ¿verdad? Pues nos integramos al Centro Olímpico, ¿verdad? Pero un poco antes de eso, un esgrimista famoso, el capitán Auro Oliva, o teniente coronel, que participó en la Olimpiada de Londres, quedó en 6º lugar, lo nombran director de acción deportiva de la Ciudad de México, y entonces funda una escuela de esgrima en el piso de arriba de lo que había sido, creo, la estación de bomberos, ahí en el centro, en Independencia, atrás del Hotel del Prado que se cayó después. Y esa foto que mostraron ahí fue precisamente en ese campeonato de esgrima que ya se celebraban ahí. Incluso ahí mismo vivía el profesor Camacho, y ahí nos seguía platicando de sus anécdotas y todo esto que Carlos mencionó. Ya para esa época él ya estaba un poco mayor, y pues él todavía tenía esa esgrima que aprendió con Miriñán, la esgrima de finales del siglo XIX, digamos, ¿verdad? Y con los entrenadores que llegaron para la Olimpiada, tuvimos un profesor polaco después, que se quedó con la rama femenina, fue el profesor de Pilar Roldán, y un profesor húngaro, y otro italiano, que nos entrenaba en el Centro Olímpico. Y ahí fue que pues escalamos a los niveles de haber ganado medallas de plata en los Juegos Panamericanos, en Cali, en el Panamericano de Panamá. Carlos ganó la medalla de oro florete, yo la de sable de plata. Pero yo quiero mencionar que el equipo universitario de esgrima, de la foto que ustedes ven ahí, integrado por Carlos Calderón, por Gustavo Chapela, por Vicente Calderón, hermano de Carlos, por mí mismo y otros compañeros, fue un equipo, ¿verdad?, que trascendió porque estuvimos obviamente en los Juegos, como mencioné, centroamericanos, panamericanos, a la Olimpiada. Fuimos a muchas competencias, a Martini Rossi en Nueva York, que mencionó Carlos. Fuimos a Campeonato Mundial en Cuba, y pues era este grupo de universitarios. Estuvimos en la universidad, Carlos no fue, en 1971 fue a la universidad, fuimos Gustavo Chapela, otro chico que también estaba en la universidad, porque no está en la foto, y yo estuvimos en la Universidad de Turín. Y bueno, pues desgraciadamente, pues todos nos integramos ya a nuestra vida profesional. Gustavo y yo estuvimos en el extranjero, en Inglaterra, otros estuvieron en otros lados, y pues nos alejamos, yo diría yo tontamente, de la esgrima nacional. Dejamos de
yo regresé a México varios años después. Cuando estuve en Inglaterra, pues sí me fue bastante bien. Gané los torneos ingleses, fui a otros lados, una serie de competencias, pero ya era en forma más deportiva, ya no con la seguridad de representar el equipo nacional, ¿no? Pues, y yo sí quisiera aprovechar este momento, retomando mucho de lo que comentó Carlos sobre el profesor Camacho. Yo creo que sí valdría la pena. Yo no sé si, quiero comentar que en realidad la universidad en mi época nunca tuvo una sala de esgrima, era una sala itinerante. Después de los pasillos de la preparatoria, estuvimos en la alberca olímpica, había un área ahí sobre el techo de los baños, algo así. Allí entrenábamos frente a los trampolines. Después nos dieron un lugar allá por esta área de prácticas junto a había un teatro ahí, había creo que los frontones. Y realmente nunca, creo que ahora ya tienen una sala de armas, desde hace algunos años. En una reunión que tuvimos de esgrimistas preparatorianos hace unos años me comentaron, lo cual me da mucho gusto. Y bueno, sí, yo quisiera aprovechar también el día que me inviten, con gusto voy a platicar con los chicos y las chicas, porque siempre, pues, los mayores íbamos entrenando a los más chicos, los nuevos, digamos, ¿no? Y pues sí, ojalá pudiera lograr esa iniciativa de nombrar a la sala como profesor Camacho, porque realmente él fue el padre de la esgrima universitaria, y este grupo de la foto creo que fue el que mayores éxitos y triunfos tuvo a nivel internacional. Román, Pues, ¿qué significó para ti el haber tenido a ese monstruo, como lo denominan en el buen sentido de la palabra, como lo fue don Oscar Mauro, y el haber tenido la oportunidad? A mí me fascina esa parte de la historia, y este programa es precisamente de eso, de historia y anécdotas del deporte universitario. El que tú hayas estado en los pasillos de San Ildefonso, te haya tocado esa transición a ciudad universitaria, ya era una de mis preguntas en aquellos años: ¿en dónde, en qué parte, en qué sitio físico de CEU practicaban esta disciplina? Ya nos hiciste un recorrido maravilloso que va desde los frontones y otros sitios dentro del campus universitario. Pero para ti, para Román Gómez, el haber descubierto este deporte, el haberlo practicado tanto en un lugar tan emblemático como lo es San Ildefonso, el que te haya tocado esa transición a ciudad universitaria, y el haber sido estudiante universitario tanto en la Escuela Nacional Preparatoria como ya después en la Facultad de Química, ¿qué sentimiento te deja el haber portado, como veíamos en la foto que puso Marco, ese uniforme que es en blanco y negro, pero no sé si ya era en azul y oro, con el escudo de la U, de la Universidad Nacional? claro que sí, era azul y oro, creo que por ahí conservo yo la chamarra, ya me queda chica, por supuesto. Como decía, fuimos a varias competencias universitarias, y realmente yo creo que la influencia del carácter del profesor Camacho, tenía un carácter muy fuerte, muy que nos impulsaba siempre, nos regañaba. Acá quien tenía un apodo, yo era el chamaco, y pues él nos impulsó fuertemente ya en el campo del deporte, ¿no? Independientemente de todas sus anécdotas, historias que nos contaba de su vida, como relató Carlos, ¿no? Pero sí, yo le tengo un recuerdo y un cariño muy especial, porque él creó y fomentó, como dije hace rato, este grupo de esgrimistas universitarios que pues tuvimos una etapa muy bonita y que dejamos huella en la universidad en el área de esgrima. Yo sí quisiera comentar también que cuando eres estudiante ya en la carrera profesional y tienes que entrenar, ¿cómo le hacíamos, ¿no? O sea, tenemos clase en Facultad de Química, Ingeniería de Química era una carrera que tenía muchísimas horas de clase. Entonces buscábamos el intermedio a mediodía para ir a
para ir a entrenar. Y a mí sí me gustaría que se impulsara dentro de la universidad un mayor reconocimiento a los estudiantes atletas. Creo que no se ha logrado como se logra en otras partes. Y seguramente hay otros ejemplos también de deportes universitarios que se han destacado en competencias internacionales, olimpiadas, etcétera, no lo sé, pero sí, aprovechando este video, quisiera que hubiera un mayor reconocimiento a todos los estudiantes, atletas que representan a la universidad y a México en esos torneos. Muchas Pues, gracias, no sé si Román. Claro que sí. ¿Hubiera alguna otra etapa? Pues estamos entrando en la recta final de este programa. Marco, no sé si quieras continuar con la exposición para ir ya cerrando el tema del capítulo del día de hoy. Continuar con la exposición. Sí, bueno, nos quedó una anécdota curiosa, interesante de una apreciación que hace el maestro Carlos Calderón. La voy a poner para que la veamos cómo él piensa esto del asalto y también cómo se los enseñaba el maestro Camacho. A ver, lo voy a compartir. Aprovecho para felicitarte por esa reseña que hiciste de la historia del stream, Marco, muy interesante. Gracias. Muy bien. Falta una segunda parte la próxima semana. Entonces, muchas gracias. De ahí de la preparación, aparte, a él va por ahí, sepa Dios, pero lo que sí me mártires es aquí. Perdón, voy a platicar mi momento más importante que tuve. A ver, sí. Porque ese es llegamos a lo que era en aquella época se llamaba el Campeonato Mundial de Campeones Nacionales. Se suponía que ahí iban los campeones nacionales de todos los países, digamos, no todos, pero sí unos 25 países mandaban a su campeón nacional. Fue en Nueva York, se llamaba la Copa Martini Rossi. Competencias normales, o sea, había que llegamos a la final, éramos 16. Entonces el primero que me toca es con el húngaro, que era campeón mundial, Geno Camuti, que fue segundo lugar en la Olimpiada aquí en México. Entonces, algo que hay que aprender también de el libro del arte de la guerra de Sun Tzu, que también puse ahí. Sí. Tú puedes saber con qué movimiento ganó una batalla un general, pero no puedes saber el movimiento que le dio el triunfo. Yo había desarrollado la parada de prima alta, o sea, venía el ataque, yo lo agarraba aquí y pegaba en la espalda. Nadie en América hacía ese tipo de cosas en esa época. Y cuando me tocó pelear competir con Camuti, él da un paso para adelante, yo me levanto y le pego en la espalda. ¿Cómo? Un mexicanito, ¿cómo? O sea, se quedaron espantados. Sigue la competencia, tal. Geno Camuti era más bajito y la cosa que tenía él era que él se agachaba y metía su florete a la parte de abajo. Y él no doblaba su florete hacia abajo, sino lo doblaba hacia arriba, para poder bajar la mano en segunda y poder que la punta entrara. ¿Sí? Entonces, esa era su especialidad. Digamos que con eso él había llegado a la clase mundial. ¿Me explico? Porque había entrado a otra dinámica que nadie más usaba. Y yo era con esta parte para arriba. Entonces, en la primera le agarro el arma y le pego.
tal, íbamos 4-3 a mi favor, doy un paso y ese me baja y me pegan abajo, así con ese. Entonces, ya, me pegó 4 iguales, pero entonces yo le hago así, en la siguiente que él da un paso, le hago así, y él dijo, va para arriba. En la siguiente él se mete y yo le pago exactamente como él me había pegado el anterior. Abajo en el estómago. O sea, y lo eliminé, gran conmoción. Me dieron un premio muy importante en ese. Yo quedé quinto lugar ahí. Y le gané al francés. O sea, yo estaba muy bien. Fue la época en la que mejor estuve yo. Porque esta época, ¿eh? Muy bien. Nos falta tiempo para... Yo recuerdo, yo estuve presente en esa competencia y recuerdo exactamente ese momento, lo tengo grabado en la mente cuando Carlos hace ese golpe de prima alto y deja pasmado al otro muchacho. Fue interesante, fue en 1967 en Martín Ros, antes de la Olimpiada, o creo fue fue en 68, porque esa competencia era como en marzo, abril, hacía un poco de frío todavía en Nueva York. Y bueno, pues sí, Carlos es un excelente, floretista, y sí tenía su famoso punto. Y ahí nos damos nuestros centros de vez en cuando. Yo como velocidad y él con sus primas. Pero bueno, en fin, él se dedicó más a florete y yo me pasé totalmente al sable después. Pues sí, muy interesante. Yo aprovecho para mandarle un abrazo muy cariñoso a Carlos y a toda su familia. Y a todos ustedes les agradezco enormemente. Realmente es muy, muy interesante que hagan este tipo de programas y que traten de mantener la idea del deporte universitario y en particular el esgrima. Nos gustaría escuchar un mensaje final de tu parte, Román, un mensaje final a propósito de este tiempo que estamos viviendo a partir de la pandemia, ya de tantos meses, un mensaje desde tu trinchera, tanto deportiva como académica, como profesional, en tu disciplina, en la rama en la que te has desenvuelto en todos estos años, un mensaje en positivo para el público que nos está viendo a propósito de la pandemia, por favor. Mira, yo creo que una de las enseñanzas del esgrima es que además de desarrollar tu parte táctica, técnica y física, sobre todo la parte del carácter que se te forma, que es tener templanza. La templanza te ayuda a vivir tus triunfos, pero también tus derrotas. Tus derrotas a veces por cosas insignificantes o fuera de tu control. Esa templanza creo que me ha ayudado mucho en la vida para muchas cosas, porque como todos hemos tenido épocas buenas, épocas difíciles, épocas malas. Creo que ahora, la humanidad, los mexicanos, estamos pasando por una época donde debemos tener más templanza para poder sobrevivir estos momentos difíciles para todos, en todos sentidos. Todos hemos perdido familiares y amigos en esta pandemia, ¿verdad? Y pues mi mensaje sería ánimo, ánimo, ánimo y a seguir adelante, que la vida continúa y hay que seguir luchando por los que quedan. Román Gómez, te queremos agradecer el que nos hayas acompañado el día de hoy. Ha sido una rica charla llena de anécdotas y te agradecemos de todo corazón el que nos hayas acompañado y compartido tus vivencias. Muchas gracias, Román. Muchas gracias a ustedes y espero conocerlos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Marco Jerónimo, un mensaje final rápido, por favor. Pues sí, estamos aquí, una clara muestra de que no nos detenemos pese a todas las circunstancias que se nos presentan y pues estamos listos para lo que venga. Unidos como el equipo que somos, vamos a salir adelante y pues vamos por más victorias. Claro que sí. Antes de despedir, Luis Bolaños, ¿hay mensajes del público? ¿Hay comentarios? La verdad los invito a que visiten el Facebook y vean todos los comentarios que estuvieron ahí. Las personas que nos estuvieron viendo, no quisiera omitir a nadie y el tiempo ya nos está comiendo. Entonces, pues ya yo me despido. De verdad, un honor, un placer estar con todos ustedes. Y pues, sin más, pónganse Pumas, pónganse cubrebocas, por favor.
Yo los quiero invitar para que el próximo lunes, en punto de las 19 horas, 7 de la noche, nos acompañen en una emisión más de Aprende un Deporte, en donde el tema será la esgrima. Y queda abierta esa invitación para que en una semana nos acompañen y abordemos los aspectos del nacimiento de esta disciplina. Ya lo decía Marco de pasada en la exposición del día de hoy, los orígenes pues, militares que tiene esta rama deportiva que se fue transformando a lo largo del tiempo. Soy Rodrigo de Buen, les agradezco el favor de su atención y los invito, ya decíamos, a que estén con nosotros el próximo lunes en Aprende un Deporte a las 19 horas y el próximo martes en Historia y Anécdotas del Deporte dentro de la UNAM también a las 10 de la mañana. Por hoy es todo. Muchas gracias y a seguirnos cuidando. Como decía Luis, a ponernos puma, a ponernos el cubreboca, a guardar la sana distancia y en suma a cuidarnos, porque esto aún no termina. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Ha sido un estupendo programa. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos.